Hola a toda la clase. Bienvenidos a esta tutoría virtual sobre estadística básica. Me hace muchísima ilusión estar aquí para guiar esta sesión. Hoy vamos a transformar esas fórmulas, que a veces parecen un poco intimidantes, en herramientas súper claras y prácticas. Nuestra meta es aprender a encontrar el centro de cualquier conjunto de información, paso a paso, como si estuviéramos todos juntos frente a la pizarra. Así que vamos a sumergirnos de lleno en esto. Bueno, la hoja de ruta para hoy es muy clara. Primero veremos el centro de los datos, luego la media paso a paso. Después pasaremos a los promedios con datos agrupados, seguidos de la mediana, también paso a paso. En el punto 5 abordaremos la moda y los cuantiles, y cerraremos con un repaso general de nuestra clase. ¡Vamos a por ello! Empezamos con el punto 1, el centro de los datos y sus conceptos fundamentales. Antes de liarnos con los cálculos, tenemos que tener muy claro qué estamos buscando. Nuestro primer concepto es la medida de tendencia central. Básicamente es un único valor, un número que intenta representar el centro de todo nuestro conjunto de datos. Pensad en esto como si fuera un superresumen. Cuando tenemos una montaña enorme de información, estas medidas nos dan un solo valor representativo, una especie de ancla que nos permite entender toda esa muestra poblacional de un simple vistazo. Pero claro, aquí nos surge la gran pregunta para la clase de hoy. ¿Cómo definimos exactamente ese centro, matemáticamente hablando? Bueno, la verdad es que no hay una única respuesta correcta. Los datos son caprichosos y se comportan de 1000 maneras distintas. Por eso, en estadística, utilizamos diferentes herramientas para calcular ese famoso punto central. Y esto nos lleva al punto 2, la media paso a paso, o cómo calcular el promedio. Vamos a ver cómo funciona esto en la práctica con la medida superestrella de la estadística, la media aritmética, el promedio de toda la vida. Lo haremos paso a paso con un caso muy cotidiano. Imaginemos las notas de matemáticas de 7 alumnos. Un 2, un 3, otro 3, un 2, un 4, un 3 y otro 4. Vale, pues el paso 1 es sumar todas estas observaciones, lo que nos da un total de 21. El paso 2 es facilísimo. Cogemos ese total, el 21, y lo dividimos entre la cantidad de alumnos, que son 7. Así de simple, 21 entre 7. Y, evidentemente, el resultado es 3. Pero ojo, aquí lo interesante no es solo sacar el número y ya está, sino qué significa ese 3 en el mundo real. Pues significa que si esos 7 alumnos hubieran sacado exactamente la misma nota, es decir, si repartiéramos el rendimiento de forma idéntica, la nota de cada uno sería un 3. Es el punto de equilibrio perfecto de nuestro pequeño grupo. Pasamos al punto 3, promedios con datos agrupados o cómo manejar grandes volúmenes de información. A ver, el método anterior funciona de maravilla para grupos pequeños, pero ¿qué pasa cuando la cantidad de información crece? Cuando existen cientos de datos, lo más práctico es organizarlos en una tabla de frecuencias. Fijaos en este estudio de un centro de pediatría que siguió a 200 niños para ver a qué edad empezaban a caminar. En lugar de tener una lista infinita de 200 números, agrupamos la información. Vemos que 17 niños empezaron a los 10 meses, 65 a los 12 meses, y así con el resto. Esta estructura nos organiza el volumen y nos prepara para hacer el cálculo. Y aquí llega la famosa fórmula de los libros de texto. Ya sé que tantos símbolos pueden asustar un poco al principio, pero de verdad, el concepto es idéntico al que acabamos de ver. Esta pequeña parte de la ecuación solo nos está diciendo que debemos multiplicar cada edad por la cantidad de niños que la comparten, y luego sumar todos esos resultados. Básicamente, multiplicamos la marca de clase por la frecuencia. Y al final del todo, cogemos ese número gigante y lo dividimos entre el total, que son nuestros 200 niños. No tiene más misterio. Vamos con otro caso súper práctico. Imaginaos que agrupamos las estaturas de 100 estudiantes. Si multiplicamos la marca de clase de cada rango de estaturas por la cantidad de alumnos que hay en ese rango y sumamos todo, llegamos a un gran total de 17.000. Luego, simplemente dividimos esos 17.000 entre los 100 alumnos y ¡volá! Descubrimos que la media es de 170 centímetros. Y recordad la interpretación, que es la clave. Si todos esos estudiantes midieran exactamente lo mismo, esa altura uniforme sería 170 centímetros. Avanzamos al punto 4, la mediana paso a paso, encontrando el valor medio. A veces pasa que el promedio nos engaña un poco si tenemos números extremadamente altos o bajos por ahí sueltos. Por eso necesitamos otra herramienta en nuestro kit, la mediana. Lo fascinante de la mediana es que literalmente parte las observaciones por la mitad. Tienen que estar ordenadas, eso sí. Para calcularla hay dos reglillas básicas. Si la cantidad de datos es impar, es súper fácil. Pillamos el valor que cae justo en el medio exacto de la lista. Pero claro, si es par, no hay un único centro físico. Así que cogemos los dos datos centrales y hacemos un promedio entre ellos.
Vamos a hacer el cálculo paso a paso con un conjunto impar, para que quede clarísimo. Tenemos una encuesta 21 amas de casa sobre cuántas revistas compran al mes. Como 21 es impar, aplicamos la fórmula para hallar la posición central. Sumamos 1 al total de datos y dividimos entre 2. A ver, 21 más 1 son 22. Dividido entre 2 nos da 11. Entonces nos vamos a nuestra lista ordenada de menor a mayor, buscamos la posición número 11 y vemos que el dato exacto que está ahí sentado es el número 1. Vale, ¿y esto qué significa en la práctica? Pues la interpretación es redonda. El 50% de los datos está por encima de ese valor y el otro 50% por debajo. En nuestro ejemplo, esto quiere decir que exactamente la mitad de las personas encuestadas compra una revista o ninguna al mes y la otra mitad compra más de una. Es una forma absolutamente perfecta de partir a la población en dos mitades idénticas. Llegamos al punto 5, la moda y los cuantiles, u otras medidas de posición. Ya hemos partido los datos usando el promedio y encontrando la mitad exacta. Ahora vamos a ver la moda, que probablemente sea la medida más intuitiva de todo el temario. Básicamente la moda se define como ese valor que más veces se repite en nuestro conjunto, el dato que tiene la frecuencia absoluta mayor. Es, para entendernos, la opción más popular, aquello que destaca en la multitud por pura repetición. Pero ojo, lo fascinante es que las reglas estadísticas son muy flexibles y se adaptan a la realidad. Los datos pueden comportarse de maneras curiosas. Si hay un claro ganador, tenemos una serie unimodal. Pero ¿y si hay dos números que empatan en popularidad? Pues la llamamos bimodal. Incluso hay casos en los que ningún número se repite más que otro. En ese escenario sencillamente decimos que no existe la moda y no pasa absolutamente nada. Cambiando un poco de tercio, si la mediana partía el grupo en dos, los cuantiles cogen esa misma idea y la llevan más allá para buscar otras posiciones no centrales. Imaginad que nuestros datos ordenados son un pastel gigante. Los percentiles dividen el conjunto en 100 partes iguales. Los deciles lo cortan en 10 trozos. Y los cuartiles los separan en 4 porciones exactas. Son herramientas brutales cuando necesitamos saber, por ejemplo, dónde está el 25% más bajo o el 10% más alto de todo un grupo poblacional. Y por fin llegamos al punto 6. Repaso de nuestra clase y las conclusiones clave. Hoy hemos recorrido un camino matemático interesantísimo, y para resumir perfectamente el uso principal de cada cálculo y tener claro el criterio para elegir nuestra herramienta, la media es la indiscutible para datos cuantitativos, porque es súper justa y considera absolutamente todos los valores. La mediana es como nuestro escudo protector. Tiramos de ella cuando hay valores extremos, muy altos o muy bajos, que distorsionarían nuestro promedio. Y finalmente, la moda es ideal para datos cualitativos, como marcas de coches favoritas o colores, cosas que son imposibles de ordenar por una jerarquía numérica. Y para poner el broche de oro a nuestra tutoría de hoy, os dejo con esta pequeña reflexión sobre la mesa. Ahora que ya dominamos las técnicas para encontrar y comprender el centro y la normalidad de un conjunto, ¿qué historias increíbles podrían estar escondiendo las anomalías, esos valores raros y atípicos en los extremos de nuestros datos? Es un pensamiento bastante provocador para cuando nos sumerjamos en futuros análisis estadísticos, ¿verdad? Ha sido una clase excelente. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.